trovador, decano, ñero, guerrillero, percutero, proleto, santo y coleto. ¿Qué más quieren los evangelistas? El 21 de agosto de 1965, Camilo participó de un acto público en el Estadio Municipal de la ciudad de Villavicencio, Meta, en el marco de la gira del Frente Unido del Pueblo. Allí pronunció un discurso ante la concurrida asistencia y entre muchas cosas dijo: lo único que he sido hasta ahora en mi vida es maestro, profesor de la universidad, profesora y profesor como aquí, como a muchos les consta, de campesinos, de obreros, de profesionales de nivel medio. Y por eso creo que la mayor labor que yo puedo hacer es enseñar a la clase popular, mucho más que un discurso que haga saltar las lágrimas, saltar los gritos. Yo prefiero que queden ideas en la cabeza de la gente, ideas que tarde o temprano tendrán que germinar. Una idea en la cabeza de un hombre es peor que una bomba atómica de peligrosa, porque una idea en la cabeza de un hombre es capaz de producir el heroísmo y los sacrificios. Va Camilo por Chucurí, una vieja le ofrece mula, pero a pata sigue, a pata sigue. Va Camilo por Chucurí, una vieja le ofrece mula, pero a pata sigue. Creo que el pueblo obtendrá el poder de todas las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Lo mejor sería... Desde Ciudad en Movimiento Popayán y el Congreso de los Pueblos saludamos y abrazamos las jornadas internacionales del amor eficaz. Les queremos contar que en nuestra ciudad hemos realizado distintas actividades en el marco del legado de Camilo Torres Restrepo. Hace 2 días salimos a las calles diferentes integrantes de la organización, estudiantes y trabajadores, con la idea de hacer una acción comunicativa callejera, la cual consistía en pegar distintos carteles en las iglesias de Popayán, con un mensaje muy claro: el verdadero amor al prójimo es el amor eficaz, y el amor eficaz es la revolución. Consideramos que este mensaje es importante para los cristianos y para las iglesias de nuestra ciudad. Al realizar nuestra acción comunicativa, hoy nos encontramos señalados y estigmatizados por diferentes medios de comunicación y por funcionarios públicos de la ciudad, donde atribuyen nuestra acción comunicativa como parte de una insurgencia armada de Colombia. Ante esto queremos denunciar la falta de rigor periodístico de estos medios, que no solamente distorsionan la realidad y la información, sino que también nos ponen en riesgo frente a nuestro trabajo político y militante en la ciudad. También queremos decir que continuaremos realizando distintos ejercicios en el marco del legado de Camilo Torres Restrepo, porque somos camilistas y porque consideramos que Camilo no solamente fue un guerrillero insurgente, sino también un cura, un sociólogo y con ello un referente de la lucha popular y un referente de la dignidad del pueblo. Para nosotros es importante resaltar que Camilo es un referente del pueblo, no es solamente referente de un grupo o de una organización. Camilo es un referente para la historia de las luchas del pueblo. Y en esa vía también es importante resaltar los aportes de Camilo en lo que tiene que ver con la academia, como cofundador de la primera facultad de sociología en Colombia, en la Universidad Nacional. Esos aportes de Camilo desde ese campo permitieron entender la situación de la violencia en el país, permitieron entender la situación de desigualdad histórica que ha habido en el país. Y por otra parte, es importante destacar la idea del amor eficaz, donde él, partiendo del amor al prójimo, ¿sí?, él le impregnó esta perspectiva de que este debía traducirse en un cambio de las estructuras sociales, políticas y económicas que tenían sumidas en la desigualdad a las personas, a la población. Y eso es a lo que él llamó el amor eficaz. Por eso consideramos que es importante aún mantener vivo su legado y sus ideas para entender nuestra actualidad. Todos somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla. Con Camilo Torres, el cura de la guerrilla, que los llanos y las selvas y las cordilleras vibren con la fuerza en su memoria por un continente libre.
Buenos días o buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy cumplimos 21.557 días sin conocer el paradero de los restos mortales de Camilo Torres, que el Estado colombiano desapareció. Soy Elizabeth Martínez de la Corporación CEDIS de Colombia y les doy la bienvenida a nuestras terceras jornadas continentales del Amor Eficaz, un espacio de formación virtual y libre y gratuita, impulsada por el Congreso de los Pueblos de Colombia, la Minga Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, el Grupo de Investigación Cabilando de Colombia, Kairos Educativo CAIRED Colombia, Centro Memorial Dr. Martin Luther King Cuba, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King Uruguay, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el Proyecto América Profética de Argentina, la Red de RECEP de Colombia, el Semillero de Investigación Insurgentes de Colombia, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina IPECAL de México, la Corporación CEDINS de Colombia, el Instituto Trincontinental de Brasil y el Colectivo Frente Unido de Investigación Independiente de Argentina. También se adhieren a estas jornadas la Escuela de Formación Política José Carlos Mariátegui de Argentina y el Centro de Pensamiento Intersaber de Venezuela. Quiero agradecer a las personas que están contactadas, a quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a nuestro compañero J en el equipo técnico y de transmisión. Saludos a todos y a todas desde Venezuela, desde Intersaber, Centro de Pensamiento. Nos honra muchísimo poder participar en este colectivo de organizaciones de nuestra América que honran la memoria del padre Camilo Torres, referente indispensable en nuestra América por la justicia social, hombre que fue punta de lanza en lo inimaginable, incorporar en la lucha a la iglesia. Decir Camilo Torres es decir nuestra América, es decir sur global, es decir de ese pensador nuestro, es decir ese pensador que sigue más vigente que nunca en las luchas que emprendemos hoy día en esta región por ser soberanos. Celebramos también desde Intersaber la realización de las terceras jornadas continentales del Amor Eficaz. La mesa de hoy se titula Praxis Pedagógica y Formación Política y vamos a reflexionar sobre diversos asuntos ligados a la formación política en nuestra América, en diálogo con la praxis pedagógica del Amor Eficaz que es desarrollada por Camilo Torres. Nos hemos preguntado por las maneras como inciden en nuestras realidades los procesos de formación política, en la construcción de agendas de acción política y en la infaltable relación entre formación política e investigación popular con los circuitos académicos. Para ello contamos con tres participantes muy importantes para nuestras jornadas: Carlos García Pachinque, Lucía Reartes y Marilyn Peña Pérez. Este será el orden de su participación. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro compañero, a nuestro primer invitado, el único colombiano. Él es Carlos García Pachinque, licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional y doctorando en Educación. Es educador popular y profesor universitario. Perteneció al equipo editor de la revista Marxismo y Educación e integra el grupo de estudios pedagógicos y sociales Aula Popular. Bienvenido, Carol, y gracias por estar presente. Le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a estas terceras jornadas internacionales camilistas del Amor Eficaz. Para nosotros es muy importante acompañar este espacio, estar presentes en el debate pedagógico y educativo desde la mirada de Camilo Torres Restrepo. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos presentes para poder abordar entonces esta discusión que se nos plantea el día de hoy. Bien, entiendo. Primero que todo, yo quisiera dedicar este espacio y esta intervención que pienso hacer especialmente a Miguel Ángel Quiroga Gaona, el padre Michel,
asesinado el 18 de septiembre de 1998 en el departamento del Chocó. Y quiero hacerle esta dedicatoria porque muy joven, cuando yo me encontraba estudiando en la Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz aquí en Bogotá, tuve la posibilidad de leer su tesis de grado gracias a la maestra Sandra Rojas, quien ha sido fundamental en mi formación pedagógica y como maestro. Y fue mi primer acercamiento a ese Camilo educador. Y creo que hoy debemos hacer esfuerzos por volver a recuperar ese legado, esa impronta educativa, pedagógica, camilista que nos dejó el padre Mitchell, el profe Mitchell, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y bueno, y quien fue asesinado por el paramilitarismo en nuestro querido Chocó. Yo quiero entonces iniciar mi intervención hablando un poco de la relación educativa y pedagógica que se establece en el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, especialmente a partir de sus experiencias y cómo esas experiencias de Camilo hoy a los diversos camilismos que nos encontramos en Colombia y en América Latina nos sirve también como elemento práctico para poder entender nuestro desarrollo pedagógico en el trabajo popular. Lo primero que hay que decir es que Camilo viene pues, de una familia que está vinculada a la educación, especialmente su padre Calixto Torres, quien es doctor, fue doctor de la Universidad Nacional, especializado en Harvard, pero además es un profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que está en constante permanencia por la búsqueda de una educación higienista. Es preocupado por la formación de sus estudiantes, es decir, allí hay un primer acercamiento a la vida pedagógica de Camilo desde su entraña familiar, que además también viene muy cargada de la influencia de Isabel Restrepo, su madre, quien es una librepensadora que va a jugar un papel determinante en toda la vida de Camilo. Entonces creo que esa relación académica de las letras, de la educación desde la familia de Camilo va a jugar un papel primordial, específicamente en su perspectiva humanista. En mi percepción, la voz educadora de Camilo en su trasegar va a tener 3 convocatorias importantes, que es una convocatoria permanente a la unidad del movimiento popular, a la unidad de la clase popular, una convocatoria permanente a la lucha revolucionaria y sobre todo una convocatoria permanente a la denuncia de las injusticias, tanto a las injusticias propias del Estado colombiano como a las injusticias propias del sistema capitalista, como a las injusticias propias del sistema educativo y del sistema clerical en el país. Eso, digamos que me parece que es importante ubicarlo, porque bien como iniciaba Elizabeth esta conversa, Camilo en esencia fue profesor hasta el último día de sus días, ¿sí? Y quiero precisamente en lo último de esta intervención poder hacer una referencia sobre el Camilo alfabetizador, ¿sí? Que juega en varios lugares y en varios momentos de su formación un lugar de enunciación pedagógica, es decir, la preocupación permanente por la alfabetización, ¿sí? Tanto en letras como en aritmética, pero sobre todo una alfabetización política de manera permanente con las comunidades. Camilo va a tener una relación pedagógica y educativa, como lo he venido diciendo, de manera permanente, y especialmente quiero nombrar 4 experiencias que me parecen claves poder enunciar aquí. 2 experiencias de carácter institucional y 2 experiencias de carácter popular comunitario. La primera experiencia, sin duda alguna, pues va a ser su vinculación en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Sociología. Inició en el programa de Sociología, después en la Facultad de Sociología, donde va a jugar un papel importantísimo, especialmente contribuyendo en su lectura académica sobre la sociología urbana, que fue de los primeros trabajos y preocupaciones por las cuales Camilo se ubicó como sociólogo en el país y también como estudiante de sociología en Lovaina.
esa, digamos, como una primera experiencia, que ya ahora voy a trabajar algunas relaciones entre sus experiencias de educación formal y sus experiencias de educación popular. Una segunda experiencia que va a ser el trabajo que Camilo va a desarrollar en la ESAP, ¿sí? Que es la Escuela Superior de Administración Pública, donde iniciando la década de los 60, Camilo va a fundar el Instituto de Administración Social, donde también va a ser profesor, donde va a ser decano de este espacio. Es decir, encontramos que hay un Camilo que, además de tener una vinculación directa con la sociología, porque es su formación de carácter profesional, también tiene una vinculación directa con la formación de profesionales, es decir, el maestro, el Camilo maestro, el Camilo académico, que desde la universidad pretende también romper el esquema educativo tradicional. Quisiéramos decir entonces aquí, para hacer esa juntanza camilista también con Freire, esa relación de ruptura con la educación bancaria que se vivía en la Universidad Colombiana. Y allí se van a centrar específicamente las experiencias de Camilo con el campo popular, es decir, la educación popular también como en un lugar de enunciación de la propuesta pedagógica de Camilo. Allí van a haber dos experiencias muy importantes, que va a ser la experiencia de Muniproc, creada en la Nacional, ¿sí? En donde Muniproc, que es el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, va a jugar un papel clave en esa ruptura con la educación bancaria universitaria que no salía del claustro y que empieza a generar esa relación Camilo con la sociedad, Camilo con el barrio popular, Camilo y sus estudiantes y el proyecto académico de la Facultad de Sociología de la Nacional, por una investigación que se pusiera pues no quiero utilizar la palabra vanguardia, pero sí que estuviera delante del trabajo con las comunidades para sacar la universidad del claustro, y esa relación, digamos que Muniproc específicamente en el barrio Tunjuelito pues va a ser muy rica, porque allí se van a formar pues la primera camada de sociólogos, pero también con una lógica muy interdisciplinar. A Camilo no solamente lo van a acompañar sus estudiantes y sus compañeros profesores, sino que también lo van a acompañar estudiantes de medicina, estudiantes de arquitectura, que con una preocupación permanente por intentar transformar las dinámicas de miseria en la que viven y vivían en la época los barrios populares de la ciudad de Bogotá, pues se juntaron precisamente para poder sacar a la Universidad Nacional al barrio, algo que nosotros hoy en el siglo XXI en Colombia hemos llamado el barrio a la universidad y la universidad al barrio. Sí, creo que Camilo se la jugó por ese proyecto de llevar la Universidad Nacional a los barrios populares, pero también de incentivar que los jóvenes que estaban en esos barrios populares, insertos también en el proyecto propio de Muniproc, del Movimiento Universitario de Promoción Comunal, también se incentivaran por ingresar a la universidad. Y creo que ahí hay una tradición que hemos venido rescatando en Colombia los educadores y educadoras populares a través de lo que hoy llamamos pre-IFEX y preuniversitarios populares, en esa conexión que nosotros y nosotras podemos hacer con esas primeras experiencias que Camilo de manera interdisciplinar hace en la Universidad Nacional de Colombia. Allí también va a aparecer otra experiencia muy importante, que son las unidades de acción rural que Camilo va a desarrollar en Casanare y Arauca, ¿sí? Especialmente acompañado por el Ministerio de Agricultura y la ESAP, en donde funda la Unidad de Acción Rural de Yopal, y va a hacer un trabajo, digamos que con campesinos y campesinas muy importante, a tal punto que Camilo logra allí tener la posibilidad de crear una granja escuela, ¿sí? en el Casanare, y a partir de esta experiencia de la granja escuela, pues también vamos a ver otra faceta de ese Camilo educador, que va a ser, digamos que en relación con las pedagogías latinoamericanas,
algo bien interesante que va a pasar allí, lo que van a comentar alrededor de esa experiencia de Camilo en esa granja escuela de Casanare a través de este proyecto de unidad de acción rural en Yopal. Aquí quiero hacer una lectura de una cita, de un texto, además que quiero recomendar también de otro camilista colombiano muy importante, que es el profesor Néstor Camilo Garzón Fonseca, ¿sí? Que hace un texto muy bacano sobre el cual estoy basando muchas de estas apreciaciones que estoy haciendo, que en su mayoría lógicamente hacen parte de la lectura que él propone, que es un texto que se llama Camilo Torres Restrepo, Educador del Amor Eficaz, y de quien también logro sacar algunos elementos para un texto que yo hice ya hace muchos años, hace como unos 7 años, que se llama El amor eficaz es trabajo popular, ¿sí? Un texto muy antiguo mío que lo hice siendo joven de 20 años, pensando en Camilo en la universidad, en educación comunitaria. Bueno, por ahí en internet se encuentra, y pues es uno de esos recuerdos camilistas importantes que uno tiene de poder también pensar a Camilo en su vida juvenil, en la de uno y en su propuesta pedagógica también uno como profesor. Entonces aquí hay una referencia que es el profe Néstor Camilo Garzón, que me parece interesante porque creo que allí hay mucho de martiano o del pensamiento martiano en Camilo, ¿sí? Del pensamiento pedagógico de Martí en Camilo. Entonces esta pequeña anécdota dice lo siguiente: Camilo se propuso la tarea de mejorar el ambiente. Al terminar las conferencias, estas conferencias allí en el proyecto de Yopal, se sentaba con los campesinos a la sombra de un mango y escuchaba reminiscencias sobre los tiempos de la revolución, nombre que los llaneros le daban al periodo de la violencia, que es un periodo histórico de la violencia bipartidista en Colombia entre los años 40 y los años 60. Montaba también a caballo y cabalgaba con sus alumnos por las llanuras, llevando un sombrero alón para protegerse del sol. Le hablaban de sus conflictos con los hacendados y Camilo visitaba sus ranchos y jugaba con los niños. Y vio con sus propios ojos la miseria en que vivían. Por la noche, en la cantina tomaba aguardiente como un veterano, aprendiendo coplas y joropo. Esta referencia que hace allí el profesor Néstor Camilo me lleva a hacer una comparación con lo que José Martí propone como el maestro ambulante, el maestro que va caminando por el territorio, el maestro que es un conversador con sus estudiantes, con sus alumnos. Este Camilo maestro ambulante que recorrió barrios populares de Bogotá, que recorrió parte de la llanura y que va a terminar también recorriendo el Santander, ¿sí? Me parece que es muy importante poder colocar ese maestro que conversa, ese maestro que dialoga, porque en clave freiriana lo que podemos ver aquí es que Camilo es un maestro dialogante, que Camilo es un maestro que parte de la realidad, parte de las condiciones concretas que hay en ella para empezar a generar el proyecto transformador, el proyecto emancipador. Esta conversa de Camilo, y ya con esto voy cerrando, esta conversa de Camilo me lleva a mí a pensar que ese Camilo dialogante, que ese Camilo que escucha, también va a tener una particularidad frente al nacimiento del Frente Unido del Pueblo. Camilo es un profesor que escucha a sus estudiantes en una universidad nacional en donde está la variopinta izquierda colombiana, el variopinto movimiento popular colombiano, representado en varios frentes de izquierda, que va a encontrar en Camilo un lugar de articulación en la propuesta camilista, un lugar de articulación, y allí el Frente Unido del Pueblo pues va a tener como eje central ello, va a tener como eje central esa propuesta de cambio social, esa propuesta de investigación para la transformación de la realidad. Y quiero irme ya, regáleme un minutico más, con esta anécdota, estas anécdotas del Camilo alfabetizador, ¿sí? Camilo alfabetizador en el seminario. Allí nos dice el padre Raúl Méndez, en una entrevista realizada por el profesor Alfonso Torres: iba a unos pequeños ranchitos cerca del seminario
que apenas medio se veían cuidanderos encargados de los animales. Allí Camilo solía alfabetizar, ¿sí? Camilo en el seminario, un Camilo que se había rebelado ante sus padres, había salido de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y se decidía por irse al seminario y allí cumplía un papel educativo también pedagógico. Un segundo elemento, esta es una entrevista que se le hace a Esneda Cano, que es una abuela de un barrio de la localidad Rafael Uribe, que es un barrio de Tunjuelito, donde trabajó Camilo con sus estudiantes que nombraba ahora iniciando. Y esta es la anécdota que cuenta Esneda Cano sobre el Camilo alfabetizador. Conocí a mucha gente comprometida y convencida del cambio como Camilo Torres. El padre Camilo Torres fue mi primer maestro. Todavía conservo cosas que él me dio. Cuando estoy mal y las cosas no se me dan, retomo cosas de él, que fue mi primer maestro en cuestión de cambio. Testimonio de Esneda Cano, gestora del Jardín Mafalda del barrio Tunjuelito de la localidad Rafael Uribe. Y por último, esta es una entrevista que se le hace a Oviedo García, que es un exguerrillero. Se dedicó a la enseñanza de la escritura y la aritmética, la lectura, etc. Había muchos analfabetas. El profesor había sido Manuel Vázquez, uno de los fundadores del ELN. Camilo visitaba a las familias de los colonos y tenía especial cariño por los niños. A ellos les enseñaba y les dejaba tareas para cuando volviera. Mucha gente aprendió a leer con él. Sí, de matemáticas, escrito y todo. Nos ponía a leer y a escribir matemáticas. Él nos enseñó a leer todo el tiempo que estuvo, fue nuestro maestro. Bueno, entonces eso por lo menos nos da cuenta de 3 momentos diferentes de la vida de Camilo, y en esos 3 momentos Camilo como un alfabetizador, Camilo como un comprometido con la labor educativa. Yo dejo entonces por ahí esta primera intervención y muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Harold, por su intervención. Algunos elementos que hemos venido pues también desarrollando desde las terceras jornadas es como esa relación de Camilo Torres con la formación, el pensamiento crítico y los procesos transformadores y revolucionarios. Y la intervención de Harold nos lleva muy claramente a esto, haciendo mención desde la relación de Camilo Torres desde su infancia y desde su nacimiento con la educación, lo que nos lleva a entender cómo él generó esa importancia por la educación en la batalla de ideas. Nos muestra los elementos de la vida de Camilo en ámbitos distintos y su relación con la academia y los territorios, pero también esa relación que se da en el último momento de su vida con la lucha armada, donde también su principal objetivo era generar espacios de formación y pensamiento crítico y educación popular con la gente que estaba, los compañeros y compañeras con los que compartió en todos los momentos de su vida. Lo que nos sigue generando esta pregunta que hemos venido haciendo desde el inicio de las jornadas, el pensamiento de Camilo Torres hoy tiene un reto grandísimo para los que lo llevamos o lo asumimos como propio, en generar articulaciones y escenarios de propuesta con la actualidad que vivimos en el momento. Ahora le damos paso y la bienvenida a Lucía Reartes, nuestra segunda invitada, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, militante del Movimiento Popular Nuestra América y coordinadora de la Escuela de Formación Política José Carlos Mariátegui de Argentina, que integra la red de escuelas de formación del ALO. Lucía, gracias por estar en nuestro encuentro. Le damos inicialmente un gran abrazo y un abrazo fraterno y quedamos atentas y atentos a escuchar su intervención y lo que tiene por decirnos. Muchas gracias. Hola, buen día Elizabeth, Nicolás, bueno, a todos y todas acá. Muchas gracias por la invitación. Reitero el agradecimiento, igual que Harold, de estar participando. Es un honor para mí estar participando de
estas jornadas, de estas terceras jornadas del amor eficaz, y principalmente les hablo desde Argentina porque la figura de Camilo, así como tantas otras, pero en este momento en particular las de Camilo, bueno, es un político, sociólogo, teólogo, militante, sociólogo, etcétera, profundamente olvidado tanto para el pensamiento crítico como para la práctica revolucionaria de Argentina particularmente. Es un autor, un político, un militante, un sociólogo que no se conoce, y acá lo digo desde varias aristas. Yo soy socióloga, entonces jamás en la carrera formal he leído a Camilo Torres, ni a Falsborda tampoco, ¿no? Digo, hablando un poco de qué es el pensamiento crítico en la sociología. Y como militante, lo mismo, ¿no? Como pedagogo, tampoco, ¿no? Es decir, hay múltiples olvidos a la hora de pensar en la figura de Camilo. Entonces, esta tarea que se está haciendo desde las terceras jornadas del amor eficaz y en general el trabajo que se viene desarrollando me parece fundamental, no solo para tener un mapa mucho más acabado del pensamiento crítico nuestroamericano, sino justamente por un poco el leitmotiv de este encuentro, que es las claves, ¿no? Las claves de interpretación de la realidad, de transformación de la realidad que nos da Camilo. Así que, bueno, más que agradecida con la invitación, un poco la clave o la pregunta con las que nos invitaban, o por lo menos a mí, tenía que ver con esto, con pensar de qué manera inciden los procesos formativos que hoy realizamos en nuestra Escuela de Formación Política, en particular, en la Escuela José Carlos Mariátegui, y cómo esto dialoga con Camilo en sus múltiples facetas, ¿no? Y ahí me parecía, solo a modo de pequeño currículum de la Escuela Mariátegui, para que se sepa de qué estamos hablando, la Escuela de Formación Política José Carlos Mariátegui nace en el año 2013 y es un poco el producto de la sistematización de las prácticas formativas que venía teniendo el movimiento popular en Argentina desde más o menos, marcamos como hito parteagua, la crisis del 2001 acá en Argentina, ¿no? Los movimientos populares que surgen en los albores del 2001 realizan diferentes prácticas formativas, entre talleres, espacios formativos en el ámbito de las asambleas populares, barriales, rurales, etcétera, y un poco entendemos que la escuela cristaliza la sistematización de un método, ¿no? De determinadas prácticas, de cierta concepción también de la formación política. Y en esa clave, que también me parece que dialoga mucho con Camilo, tiene que ver con algunos pilares y brújulas que han guiado un poco el caminar de la escuela en estos años, del 2013 a esta parte, que tiene que ver primero con algo que acabo de decir al principio, que es, bueno, rescatar la figura de Mariátegui como una figura que en Argentina tampoco se conoce. Entonces la idea de que obviamente tenemos que recuperar nuestra historia de pensadores, de luchadores, de militantes populares, y que es importante trabajar desde las coordenadas del marxismo latinoamericano y otro olvido que se ha tenido bastante acá en algún sector de la izquierda, desde el pensamiento revolucionario nacional, ¿sí? A veces parecen cosas dicotómicas en la realidad nacional y a nosotras nos parecía muy importante que esas cosas sean parte de nuestra brújula de guía. En segundo término, el internacionalismo. Ya me parece que lo mencionaban al inicio, pero la escuela desde que surge ligada a otras escuelas de formación, entre ellas el Centro Martin Luther King, que ahora nos va a hablar en un ratito la compañera Marilyn, así como otras escuelas, la Florestan Fernández en Brasil, bueno, procesos de organización formativa en Venezuela, en Colombia, en Chile, etc. Eso como una coordenada que no se pierde en la práctica formativa. Y obviamente un tercer pilar que tiene que ver con la formación política socialista, ¿sí? Político-ideológica, que también hay debates y qué es formación, qué no es formación, pero la formación político-ideológica para la práctica revolucionaria. Con un poco esas coordenadas, la concepción en sí que se generó de formación política obviamente tiene que ver con no entender a la formación como un fin en sí mismo, o la escuela, nuestra escuela como un fin en sí mismo, sino a la formación como una herramienta al servicio de una estrategia revolucionaria, al servicio de organizaciones, ¿no? De organización del campo popular para transformar la realidad. Y en ese sentido también nos parecía muy importante, pensar un poco cómo hoy la formación política aporta a la transformación de nuestra realidad. Desde el año 2013 a esta parte, bueno, la escuela ha realizado muchísimos cursos, seminarios, actividades formativas, etcétera, pero evidentemente una coordenada que hay que tener más que claro, hablándoles de Argentina, que es que la realidad política se ha transformado un montón desde el 2013 a esta parte.
Y es muy loco porque, les cuento, la escuela surge en el año 2013 como cristalización de un proceso, sistematización, y nace lamentablemente en el año de la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Que ha sido una brújula para nosotros, para nosotras, y también, bueno, en donde también empieza para nuestra región cierto periodo de reflujo, de crisis de los progresismos, ¿no? de los gobiernos progresistas del siglo XXI, y una avanzada a la derecha, de vuelta, les hablo de Argentina, primero con el gobierno de Macri acá, y luego con el gobierno de Milei, esa ola de derecha, y de derecha, bueno, ultraderecha, algunos llaman fascismo, bueno, digo, como querramos llamarle, pero evidentemente nos pone a preguntarnos a los procesos formativos en particular, a las organizaciones populares en general, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que es un poco la pregunta con la que nos convocaban a esta actividad. Y en esa clave sí me parece importante traer a colación algunos elementos que creo que son interesantes. Primero en relación a la escuela y después para traer a Camilo. Bueno, un poco la lectura que venimos teniendo del campo popular argentino tiene que ver que justamente este proceso avanzado a la derecha también se debió en parte a una pérdida, si se quiere, de brújulas estratégicas del campo popular. Y esa pérdida de brújulas estratégicas también ha hecho que los procesos de formación política, de conocer a Camilo Torres Restrepo, de conocer a José Carlos Mariátegui, de conocer a tantos y tantas, por ejemplo, de conocer nuestros mismos procesos históricos de lucha, se ha visto debilitada en los últimos años bastante. Con ello, la producción misma nuestra, ¿no? Nuestra producción intelectual, en detrimento de otras cuestiones que han emergido, ¿no? Las grandes tecnologías, las Big Tech, otros procesos que han emergido a nivel global, de los cuales evidentemente no somos responsables, sino víctimas, pero que evidentemente nos cabe una cuota de responsabilidad como movimientos populares, el dejar que también eso avance. Entonces, en esa clave sí me parece importante traer a colación algunas cuestiones que hacen a la escuela, que yo creo que también se retoman un poco de Camilo. La escuela Mariátegui es una escuela de carácter nacional, digo, teniendo esta lectura del campo popular argentino en general, como de un proceso de despolitización, de despriorización de la formación política. Tener una escuela como la Mariátegui, que es de carácter nacional, ¿sí? No por ahí, para los que no conocen Argentina, solamente destinada a el área que rodea a la ciudad de Buenos Aires, sino, bueno, tener acá un proceso de intercambio con compañeros de las 24 provincias del país. Una propuesta abierta también, y ahora lo voy a retomar cuando hable un poquito de Camilo, una propuesta abierta al campo popular, o sea, no solo para la organización de la que es parte la escuela, sino en general para el campo popular, y todas las organizaciones del campo popular han pasado por nuestra escuela en algún momento. Digo, ese carácter nacional, el carácter de unidad y la propuesta también de restituir ese proyecto, ¿no? El preguntarse el por qué militamos, de preguntarle a la militancia en general, el por qué se milita, para restituir un poco ese proyecto estratégico, me parece que son algunas claves que se retoman de Camilo y que me parece que hoy son fortalezas, podríamos decir, de nuestra escuela. En esta clave sí me parecía bueno traer algunas cuestiones vinculadas, y sobre todo algo que me parece muy, muy lindo de retomar. A veces en un discurso medio rápido se dice praxis pedagógica de Camilo, y medio que la palabra praxis queda un poco como en... ¿no? O se homologa práctica o queda un poco desdibujada, y la verdad que en la historia, reflexión y militancia de Camilo, esa palabra praxis cobra un sentido que me parece que cobran pocas personas del continente, ¿no? Porque justamente la palabra praxis tiene que ver con, esta dialéctica justamente, ¿no? Entre la práctica militante, la reflexión sobre esa práctica militante para la transformación de la realidad, ¿no? Para volver a una práctica reflexionada, pensada, que permita una transformación de lo dado, de lo establecido. Y creo que ese es un poco el recorrido que hace Camilo permanentemente, tanto en su práctica educativa, como en su práctica formativa, político-pedagógica, como él mismo a la hora de intervenir en la realidad, ¿no? Ese bucle, si se quiere, que hace, pero un bucle virtuoso, una espiral, podríamos decir, entre hacer algo, chocarse contra la pared, reflexionar un poco, volver a la práctica de una manera reflexionada, volver a chocarse contra la pared, y así hasta
tener un vuelo, tanto intelectual como militante, cada vez más importante, hasta me parece la propuesta del Frente Unido, incluso su inmersión en el ELN, que me parece de un heroísmo y de una valentía total, ¿no? Y en esa clave pensé, bueno, seguramente trae elementos acá que ya van a traer Harold, que ya va a traer Marilyn, seguramente sí, y algunos ya lo dijo Harold, pero cuando lees a Camilo y cuando ves su biografía y lees, etcétera, me parece que hay tantos elementos que también posiblemente no nos repitamos, porque hay mucho para sacar, ¿no? Hay mucho jugo de lo que él nos da, nos brinda en su praxis justamente, que me parece muy rico. En ese sentido, quería traer 3 nomás, porque de vuelta, creo que hay muchos más y creo que los van a traer acá los compañeros y compañeras de la conversación, e incluso en las otras sesiones que evidentemente tocan otras aristas de este Camilo. En primer lugar, me parecía muy interesante traer a colación, y sobre todo para procesos formativos, para pensar los procesos formativos, que Camilo trae con igual importancia o de igual manera los elementos religiosos y espirituales, podríamos decir, espirituales y emocionales, a la par que trae los elementos científicos, ¿no? Eso a algunos sectores de la izquierda les puede generar algún cortocircuito en la cabeza, ¿verdad? E incluso me parece que es difícil de masticar más allá del sectarismo o no sectarismo que se puede tener, de pensar cómo eso realmente conjuga de una manera virtuosa y no es como 2 cosas que se toleran pero no se comprenden del todo. Y esto me parece interesante porque Camilo lo trae desde muy temprano, está pensando en esa amalgama, ¿no? Él estudia abogacía un corto tiempo y cuando empieza en el seminario, ¿no? Un poco su práctica religiosa, uno diría, bueno, encontró la vocación en la religión, lo primero que hace es irse a Bélgica a estudiar sociología, desde la religión, ¿no? Desde la religión estudia sociología. Y además estudia sociología desde una perspectiva, no podríamos decir de la Verstegen, ¿no? Desde la comprensión, sino que en sus textos incluso se trae a una versión de la sociología, incluso positivista en algunos puntos, ¿no? O sea, muy de mirar la realidad con datos, decir cuánto porcentaje de pobres, cuánto porcentaje de analfabetos, cuánto porcentaje de personas que terminaron el primario. Es decir, una versión súper positiva, y la describe como positiva, no normativa, a la sociología, a la par que de vuelta lo hace en comunión total con esto que él trae como fe cristiana y que lo traduce muy bien como humanismo, ¿no? Y que es en el humanismo donde encuentra un poco ese vínculo tanto con el marxismo, como con la sociología. ¿Sociología para qué? También ayuda a preguntar, ¿no? Esto que hace él y que trabaja tanto en Bélgica, que en Bélgica ya inicia, ¿no? Con trabajo con obreros, con mineros, con alfabetización de personas, etcétera. Bueno, evidentemente cuando vuelve acá hace un poco lo mismo, ¿no? Vuelve desde la religión y funda la carrera de sociología, ¿no? Y cuando funda la carrera de sociología pasa un poco eso, ¿no? Lo echan de la carrera de sociología y él sigue siendo un predicador, ¿no? O sea, tiene todo el tiempo esa amalgama entre no desligar ni un momento los elementos espirituales de su práctica concreta, religiosos de su práctica concreta, y los elementos del científico, podríamos decir, ¿no? Del que observa la realidad con datos, etc. En segundo término, otra idea de las que me parecía interesante es esta idea de que él piensa la educación y la formación política, las 2 cosas, como cosas separadas, pero cosas que se juntan, integradas, algo que les traía al principio de nuestra concepción política, de cómo también la retomamos de Camilo, integradas a un proyecto político más general, ¿no? O sea, integradas a un proyecto político vinculado a la organización del campo popular, que finalmente él cristaliza en el 65 con la propuesta del Frente Unido, ¿no? Pero que en definitiva lo desliga todo el tiempo de la idea de la caridad, ¿no? No hay ahí un acto altruista de simplemente dar porque, bueno, también, ¿no? Porque hay alguna idea de que en definitiva eso lo va a salvar a él, casi en términos individualistas e individuales. Sino que evidentemente el ayudar, el ser caritativo, el ser, ¿no? Es esa cuestión más vinculada al núcleo de pensamiento cristiano,
él lo vuelca prontamente a la necesidad de que eso esté al servicio de otra cosa, de la transformación radical de la sociedad. Y eso es muy interesante porque eso está expresado en muchísimo, o sea, en cada uno de los pasitos que podemos ver, incluso tomando esta idea de los 3 úteros que trae Nicolás a colación, bueno, tanto en Tanjuelitos como en la práctica militante universitaria, en la militancia campesina, digo, sectores bien diferentes de la sociedad, pero donde él está permanentemente imprimiendo esa idea, y también donde, me parece interesante esto, tiene una crítica bastante fuerte a los universitarios, ¿no? No hay una cuestión ahí de que el universitario, por ser universitario, está formado. Más bien, en sus discursos hacia los universitarios son lecciones de formación política, en donde da alguna indicación de cómo no debería ser, ni de, digamos, no ser conformista, ¿no? Ni de no ceder a sus privilegios, ¿no? Hay una práctica bastante interesante. Y para cerrar, así ya estoy en el tiempo pertinente, y retomando lo que también dijo Harold, que no es menor y que me parece que en este contexto de la Argentina en particular, pero de los movimientos populares de América Latina en general, que es este llamado a la unidad política, ¿no? A la unidad política desde un programa con objetivos concretos, ¿no? Esta propuesta general, digo, no es que a nadie se le había ocurrido, era evidentemente un momento de la lucha de clase que permite generar un bloque histórico en Colombia, ¿no? No digo que sea tan fácil como que alguien lo enuncie y todas las organizaciones se unan, porque todos acá sabemos, no somos ingenuos, que las fricciones del campo popular son numerosas y varias y hacen un poco a la coyuntura política. Pero sí me parece importante esta visión más general, ¿no? De la necesidad de un bloque que contraponga un poco estos intereses de las minorías a un interés de la mayoría. Bueno, y eso se hace con las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Con la organización popular. Entonces, digo, tanto desde sus inicios, su práctica de vuelta en Tanjuelitos, digo, en cada uno de estos lugares que parieron a Camilo, hasta, me parece, como un punto máximo, el Frente Unido, pero sin dejar atrás también, ¿no? La experiencia en el ELN, ¿no? Y un poco la proclama al pueblo colombiano que termina realizando al final de sus días, en donde también hace invitaciones a la unidad, ¿no? O sea, invitaciones a la acción e invitaciones a la unidad política, ¿no? Entonces, nada, rescatar un poco estos 3 elementos que me parecía que hoy hablan mucho, dialogan mucho con la realidad política argentina y latinoamericana en general, pero bueno, entenderán que estamos en un momento complejo en Argentina, y que me parece importantísimo rescatar a la hora de pensar en el Camilo pedagogo, pero sobre todo pero también en el Camilo político, en el Camilo científico, en el Camilo teólogo, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por su intervención. Algunos elementos que Lucía menciona que también hacen relación un poco a la importancia no solo de la praxis pedagógica, sino a la importancia de la formación política en los procesos de transformación y en los movimientos sociales y políticos, que hoy dan cuenta de cómo Camilo Torres, a partir de hacer parte de un proyecto político determinado, creer en una propuesta política determinada, en este caso el socialismo, genera una ruta de acción que va mucho más allá de entender los ejercicios de escuelas políticas de las organizaciones sociales como un elemento básico para tener algunos argumentos de confrontación en la lucha cotidiana, sino que esto se vuelve un elemento fundamental, no necesariamente la herramienta principal, pero sí una herramienta fundamental para generar y materializar un proyecto de transformación política, y en este caso, vuelvo, insisto, el de socialismo, que era un poco lo que él, la línea política que él recibía, y que eso lo lleva a tener rupturas, que no fue un proceso tan tranquilo como se pensaría. Como nos mencionaba Lucía, Camilo Torres hace una ruptura de la academia por no ver la academia con una función política y social que permita aportar al cambio de la sociedad y de los pueblos. También hace una ruptura con la misma Iglesia Católica al no entenderla y al no reconocerla como una iglesia y un ejercicio de espiritualidad que genere
un elemento fundamental de transformación de las clases menos favorecidas, y eso lo hace romper con la Iglesia Católica, lo que hace que tenga una etapa de paso por las guerrillas, que ya lo han mencionado los dos invitados, y que eso genera no el elemento principal, pero sí un elemento central en lo que se entendía en ese momento la lucha revolucionaria y la disputa política del momento. Eso nos lleva a pensar hoy que entonces un ejercicio de práctica y de praxis política, pero sobre todo de formación política y generación de escuelas en los movimientos sociales, implica rupturas, implica deconstrucciones, pero también implica reconocer el momento concreto en el que se está para poder tomar acciones que vayan en perspectiva de generar un proyecto distinto al que tenemos hoy. Le damos entonces paso a la tercera invitada, que es Marilyn. Ella es una compañera amiga de la casa porque hace parte de este equipo de coordinación de las terceras jornadas camilistas. Marilyn Peña Pérez es socióloga y máster en desarrollo comunitario de la Universidad de Oriente. Es educadora popular feminista, perteneció al plan maestro de la Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba por 15 años como urbanista, integra la coordinación político-pedagógica del movimiento Afectados por Represas Internacional, participó de la campaña de Mujeres Juntas por Palestina en el Yo me rapo por Palestina, hace parte de la coordinación colegiada del Centro Memorial Dr. Martin Luther King de Cuba desde el año 2016, con énfasis en el proceso de formación. Muchas gracias, Marilyn, por venir, y quedamos atentas a su intervención. Sí, primero que todo, buenos días a todos los compañeros, un abrazo fraterno a quienes participan en estas terceras jornadas por el amor eficaz. Realmente un gustazo haber escuchado a Harold y a Lucía con esas provocaciones y con esas problematizaciones sobre el pensamiento de Camilo Torres. Creo que todos y todas y todes estamos en estas terceras jornadas disfrutando y creo que cada vez más sintetizando, ¿verdad?, esos aprendizajes que Camilo nos lega para los movimientos, para las organizaciones, para la formación política. Coincido plenamente con Lucía en el sentido de que Camilo todavía es un desconocido. Creo que para muchos y para muchas revolucionarias y revolucionarios del mundo, y estas terceras jornadas precisamente tienen esa capacidad de articular y de juntar personas en todo el mundo que estamos todavía descubriendo a Camilo Torres. Siempre agradezco muchísimo al Centro Martin Luther King y a las personas como Nico, como Luza, a Congreso por este esfuerzo realmente de cada vez más colocar el pensamiento y la obra de Camilo en claves de resistencia y de rebeldías que nos sirvan también para caminar en estos tiempos tan complejos que vivimos. Por eso, primero que todo, un agradecimiento por esta invitación. En aras del tiempo, yo había ordenado un grupo de ideas para ajustarme al tiempo solicitado y así poder abrir un poquito al intercambio. Creo que hay ideas que se van a repetir porque son miradas imposibles sobre el pensamiento de Camilo, que ya también ha colocado Harold, ha colocado Lucía y ha colocado también Elizabeth. Sin embargo, quisiera volver sobre ellas, ¿no? Y yo creo también que siempre cuando nos acercamos a una figura, a un referente como Camilo, es imposible no pensar el momento de contacto en el que llegó a nuestras vidas. Yo quiero empezar comentando que yo creo que no es casual, hay cosas que pasan en la vida de manera inexplicada y ahí hay una mística que también está subyacente en todo lo que pasa. Y es que mi encuentro con Camilo Torres fue en la Escuela Nacional Florestan Fernández, no por la currícula de la escuela, pero sí por una persona colombiana que compartió la cuarta turma de teoría política latinoamericana que alberga la Florestan cada año. Y ella se reconocía camilista, una colombiana de Fusagasugá.
y siempre todo lo que compartía en el núcleo de base o las lecturas que hacíamos de contexto o todo lo pasaba por el prisma del pensamiento de Camilo. Entonces Camilo empieza a ser una figura o un referente para empezar a descubrir por allá por el año 2010. Después, cuando empiezo a venir aquí al Centro Martin Luther King más frecuentemente, empiezo entonces a verlo en imágenes, en pósters, y bueno, después llegaron los libros, después empezaron los espacios de formación en Teología de la Liberación, y ahí de alguna manera se rescataba también el pensamiento de Camilo. Así que mi llegada a Camilo ha sido así como por diferentes maneras, y agradezco realmente la profundización de los temas de su pensamiento y de su obra, seguir descubriéndolo, porque creo que tenemos todavía muchas ausencias para conocer y todo lo que nos puede aportar en clave de entender la realidad y de transformar la realidad que vivimos desde los movimientos, y por eso también siempre hay que agradecer lo que hemos logrado, pero también reconocer todo lo que nos falta en esa praxis militante, en esa praxis pedagógica, en esa praxis sociológica, y yo creo que ahí hay muchos puntos en común también con las personas que hemos estado en el panel hoy, y que tiene que ver con nuestros estudios de sociología, con esos estudios también que pasan por algo que para algunos militantes más, digamos, de bloques más del marxismo puro, se nos fue fragmentado, y tiene que ver con eso que en algún momento no tenía que ver, que era el tema del marxismo y las espiritualidades o la fe y la política, que al menos yo en Cuba lo tuve fragmentado durante mucho tiempo, y que gracias a un centro como el Martin Luther King logré armonizar, y hoy Camilo me sirve también para seguir pensando esas claves de resistencia que tienen que ver con lo teológico y tienen que ver también con lo espiritual y con lo racional, no de manera binaria, sino de manera armónica, ¿no? Entonces, para nosotros como centro, eso también tiene que ver con una deuda de seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con la relación entre cristianismo y revolución, entre fe y política, entre marxismo y cristianismo, y que para lo cual Camilo sigue siendo clave, importante para los desafíos que tenemos en el momento. En Camilo Torres encontré como en nadie esa unidad que tantas veces me fue fragmentada para varias generaciones de cubanos. Por tanto, también con esa humilde contribución que hace el Martin Luther King en la formación de sujetos para la participación en Cuba, encontramos claves que tienen que ver con todo el tema de esta relación que Lucía rescataba, y es la relación de lo científico con lo religioso, sin que se convierta en algo separado o sin que se convierta en algo que sea contradictorio. Y yo creo que ahí hay un campo ecuménico que estuvo fortalecido, sobre todo en comunidades eclesiales de base, y que hoy está también esperando una renovación, esperando un fortalecimiento, y que pasa por la participación de mucha gente en este tipo de jornadas que conectan esa vida y esa obra de Camilo para rescatar uno de sus claves o de sus principios fundamentales, que tenía que ver con que la mayor eficacia en el servicio al hombre y el acercamiento profundo y vital a la realidad concreta fueron como dos compromisos claves de su pensamiento y de su vida y su testimonio. Un colectivo de autores en un texto sobre Camilo afirma que escogió el cristianismo por considerar que en él se encontraba la forma más pura de servir a los demás. Fue sacerdote motivado por el deseo de entregarse a tiempo completo al amor de sus semejantes. Como sociólogo buscó que ese amor fuera más lúcido, eficaz
el análisis de la sociedad colombiana, pero que también nos sirve para el análisis más global de todas nuestras sociedades. Y eso fue lo que lo condujo a la necesidad de la revolución para alcanzar el bienestar de las mayorías. Yo creo que ese pensamiento, ese desafío, sigue siendo un desafío de nuestros tiempos y, por tanto, para nuestra formación política en el presente, sería necesario superar en nuestras izquierdas la visión de que la religión es el opio de los pueblos, como en algún momento creímos. La formación política en el presente y el futuro tendrá que poner siempre en su centralidad la cuestión de las espiritualidades, de las fes, de las religiones, como un condimento de las revoluciones en marcha y las revoluciones por venir. Entonces, ahí hay un primer desafío que desde la lectura del pensamiento y la praxis de Camilo quisiera colocar. Quien quiera conquistar el corazón del pueblo no podrá minimizar esta cuestión del sentipensar, que es parte hoy de la disputa ideológica, de la disputa de las subjetividades, sometidas a un bombardeo mediático que genera profunda desesperanza, incertidumbres, tristezas, angustias y refuerza la idea que sostiene el sistema de dominación. La realidad no podemos cambiarla. Es voluntad de Dios. Los pobres son pobres porque quieren, porque son vagos. Y hay un segundo desafío de la formación política. Como diría Camilo, fundar, promover, hacer una formación política para la emancipación liberadora, inclusiva, anticolonial, en un entorno que es desfavorable para el ejercicio de la educación para la libertad. Generar esperanza, fraternidad, cooperación y no competencia, espiritualidad y no espiritualismos, procesos democráticos y decoloniales es la gran tarea de los educadores populares y los formadores y formadoras políticos de todas aquellas instituciones, movimientos y organizaciones que apostamos al cambio social en países, regiones y continentes. El papel de las iglesias en la sociedad, su misión al lado del pueblo, de sus luchas, de sus penurias, en la defensa de los territorios, contra la injusticia y de la vida, es otra de las enseñanzas a la que apuesta la formación política transformadora. No debemos desconocer el papel de la teología de la liberación como sostén de tantas luchas y su aporte a lo largo de la historia en las victorias populares en el continente. Un tercer desafío nos colocaría desde el pensamiento de Camilo y tiene que ver con recuperar y multiplicar esa cronología histórica desconocida, sus referentes en cada país, su pensamiento y obra inspiradora, testimonio de coherencia revolucionaria y profunda fe en los seres humanos. La construcción de la unidad revolucionaria en la diversidad es y fue una de las tesis revolucionarias más defendidas por Camilo, con total vigencia en este siglo de tantas contradicciones del capitalismo, de derrotas del progresismo y el socialismo y de crisis civilizatoria multidimensional. Otros desafíos de la praxis pedagógica que nos alerta Camilo guarda relación con el derecho a una educación de calidad, todavía pendiente en muchos de nuestros países, con la formación de un pensamiento crítico desde una pedagogía crítica y no la educación como mercancía funcional a un sistema de dominación que sigue generando enajenación de la realidad, sujetos individuales fragmentados, consumistas, infelices tras una felicidad poco probable y centrados en un modelo de éxito que privilegia el tener por encima del ser, que destruye lo humano y genera máquinas funcionales. En el papel de las universidades como espacios generadores de pensamientos, rebeldías, resistencias, diálogos plurales, sujetos inconformes con la realidad, que fue también una de sus tesis más defendidas. Decía en uno de sus discursos, hay que comprobar que la conciencia en el cambio social está en su correlación estrecha con el nivel educacional. Por tanto, la importancia que él le brindaba al tema de la educación. En este sentido, podemos hacer un paralelo entre el trabajo de base que hoy defienden nuestras organizaciones y la concepción de acción comunal que nos aporta Camilo, el papel de la investigación para la acción, reconocidas hoy como pilares de la extensión universitaria en el presente de muchas universidades.
La integración con las masas, la renuncia a los privilegios, que ya Lu también lo decía, es un elemento consustancial a la revolución y a la unión. Y es otra de las ideas a rescatar con plena vigencia en este tiempo, a lo que se suma la preocupación y ejercicio constante por la unión revolucionaria que enuncia no por casualidad en un homenaje que le realiza la Federación Universitaria Nacional. Tenemos nosotros que lograr la unión revolucionaria por encima de las ideologías que nos separan. Es absurdo pensar que comunistas y cristianos no pudieran trabajar juntos por el bien de la humanidad, decía, y que nosotros nos ponemos a discutir sobre si el alma es mortal o inmortal y dejamos sin resolver un punto en el que sí estamos todos de acuerdo, y es que la miseria sí es mortal. Los problemas ideológicos los resolveremos después que triunfe la revolución. Qué pensamiento tan grande, con tanta vigencia también muchísimas veces para todas las situaciones que se nos dan en nuestras organizaciones en torno a la construcción de la unidad revolucionaria. Nadie puede ser verdaderamente revolucionario si no confía en los valores del pueblo. En última instancia, el pueblo será quien nos enseñará cómo debemos hacer la unión. Camilo es un surtidor de tesis revolucionarias, de praxis pedagógicas para repensarnos desde los movimientos sociales, militancias, rebeldías que apuestan por la transformación y el cambio social, para lo cual es más necesario que nunca repensarnos la praxis pedagógica que acompaña nuestro andar organizativo. La formación no es un fin en sí mismo, es un medio para compartir la estrategia, vivir por adelantado los valores de la nueva sociedad. Por eso, solo una praxis pedagógica en permanente revolución, desde el diálogo franco, el ejercicio de pensamiento crítico, la evaluación constante de nuestras prácticas, podrá acompañar esa formación de la mujer y el hombre nuevos para la nueva sociedad que nombramos socialismo, reino de Dios, y en lo que el amor eficaz de Camilo, la acción comunal, la unión latinoamericana, la integración entre los pueblos, la lucha de clases que no ha pasado de moda, como creen algunos, encuentra plena vigencia, y ahí está la clave de una pedagogía emancipadora, liberadora, profundamente anticolonial, antipatriarcal y antropocéntrica. Pedagogía anclada en el análisis de la realidad desde la vida cotidiana. El panel del sábado pasado traía el padre Henry ese tema que tenía que ver con un ecumenismo aterrizado en la vida cotidiana, y es imposible hacer una formación política, una praxis pedagógica revolucionaria si no está anclada a la vida cotidiana de la gente, desde el territorio. También hemos aprendido que no es la formación política un espacio ideal de un aula, sino que la trasciende, que desde múltiples formas y en múltiples niveles, en la movilización, en las luchas, en la comunicación que hacemos, también hay una formación política en todo el sentido de la palabra. Termino con una frase que descubrí en Unicauca recientemente en la Universidad del Cauca, cuando conocí un grupo de jóvenes universitarios, y que a mi juicio mantiene vivo el espíritu de Camilo Torres. Y en una pared de Unicauca dice: la educación es un acto de amor, por tanto un acto de mucho valor. Vive el legado pedagógico, la praxis pedagógica de Camilo Torres. Muchísimas gracias, Marilyn, por su intervención. Yo de esta intervención solo quisiera destacar dos cosas. Un poco ese reconocimiento de la necesidad de entender la espiritualidad de los pueblos en los procesos formativos como un elemento fundamental para la generación de propuestas acorde a las realidades. O sea, la espiritualidad, la que sea, hace parte de la vida cotidiana de los pueblos. En este caso, desde el pensamiento camilista hablábamos mucho más de la creencia de Dios y demás, pero entendiendo que todos los pueblos tienen una espiritualidad, es necesario incorporarla a nuestros procesos formativos, pero no solo a nuestros procesos formativos, sino a nuestro proyecto revolucionario. Y en ese sentido, esa unidad latinoamericana y esa unidad de lucha va a tener mucho más comprensión desde la gente en su totalidad. Entender cómo se relaciona la gente, cómo se expresa en su
sus territorios y desde sus creencias va a ser fundamental para hablar de unidad, que es un poco lo que destaca hoy Marilyn, que hizo el pensamiento camilista en su momento. Y en ese mismo sentido, reconocer la lucha de clases hoy como un elemento fundamental me parece importante en esta intervención, porque nos lleva a pensar que la disputa sigue siendo central, o sea, sigue siendo no la misma, pero sí tiene la misma esencia. Hay una lucha de clases que nosotros necesitamos entender, reconocer y empezar a darle unos matices desde lo que tenemos hoy. Y para eso hoy es fundamental la formación política, pero entendida como un ejercicio de investigación, que es un poco lo que nos dice Marilyn. Solo vamos a entender la formación y vamos a generar espacios de formación política real desde la comprensión de los territorios en los que se desarrolla esa formación. Y en ese sentido, pues, los centros de investigación popular se vuelven hoy un ejercicio de disputa en la lucha de clases desde el ejercicio de investigación dominante y la investigación popular. Eso es que creo que son dos elementos fundamentales que matiza Marilyn en su intervención y que hacen que hoy nos lleve a pensarnos ese pensamiento, no solo de Camilo Torres, sino de nuestros referentes en general, es necesario recuperarlo. Y en ese sentido, pues creo que estos elementos resaltan un poco lo que ya venían diciendo Lucía y Harold, y que sintetizan la necesidad de volver a nuestros orígenes como pueblos. En este caso estamos en las jornadas camilistas, pero asimismo tendríamos que hablar del socialismo raizal de Paz Borda, del socialismo indio de José Carlos Mariátegui y de muchos más y muchas más en esa construcción de unidad y lucha. Bueno, muchas gracias a los tres participantes y a los invitados, darles muchas gracias por sus intervenciones, nos dejan nos dan apertura a muchos debates, a muchas reflexiones que hemos venido desarrollando como procesos y que hemos venido desarrollando desde el estudio y la profundización del pensamiento camilista en el caso nuestro, pero que nos da apertura en general a la necesidad de seguir profundizando en el pensamiento crítico. Como esta mesa está hoy dedicada a la formación política, nosotros desde el equipo de coordinación de estas jornadas también decidimos dedicarle esta mesa a dos grandes educadores populares colombianos de matriz camilista que ya no están con nosotros en el plano de esta existencia. Uno es el profesor Vladimir Zavala, que fue un profesor pues muy importante en la sociedad colombiana desde su aporte e interpretación del pensamiento camilista, y otro es el profesor Germán Roncancio, un compañero entrañable para nosotros desde el Congreso de los Pueblos y que fue uno de los compañeros que más insistió en la necesidad de la formación política, y que gracias a él y a muchos otros la Escuela de Formación Nacional de Congreso de los Pueblos ha llevado una ruta de trabajo y de realización, pues, gracias a su esfuerzo y su dedicación. Queríamos hacer ese pequeño homenaje a los dos compañeros, gracias unos maestros de mucho ejemplo para nosotros y nosotras en el escenario colombiano, pero que también creemos que hacen parte de ese ejemplo de nuestro pueblo latinoamericano en la formación política y la praxis política y revolucionaria. Ahora, después de este intercambio, quisiéramos darle a los compañeros y a las compañeras una ronda de interacción para que en 2 minutos amplíen y completen o hagan sus intervenciones, y quisiéramos saber quién quiere arrancar. Bueno, si quiere iniciamos en el mismo orden, como para... Sí. Bueno, a mí en estos 2 minuticos me gustaría como darle relevancia específicamente
a las apuestas que hoy se tienen en Colombia desde la educación popular, que enuncié durante los primeros 20 minutos que se me dieron, y es esa articulación que desde hace unos 15 años, si digo un poco más, ¿sí? Se viene trabajando en el país a través de los preuniversitarios y los prefects populares, que no es más que esa articulación entre la universidad y el barrio popular, que nos da la posibilidad de pensar también en ese llamado que hacía Camilo a los universitarios, como ahora lo nombraba Lucía, en donde el llamado es por el cambio social, a instar por el compromiso del estudiantado, a instar por la no burocratización de los procesos populares, de los procesos revolucionarios, pero sobre todo a instar por el camino de la transformación radical de la sociedad a través de la propuesta educativa, dado a que hoy, aún en la sociedad colombiana, quienes pasamos por la universidad seguimos teniendo ese paso como un privilegio, y qué más que en ese compromiso revolucionario radical, de pedagogía hasta las últimas consecuencias, para utilizar también esa palabra tan importante que Camilo enunciaba en su proclama al pueblo colombiano. Llevemos la educación popular hasta las últimas consecuencias, tengamos la capacidad de seguir yendo a los barrios, de seguir trabajando con las comunidades. Nosotros ahora como grupo de estudios pedagógicos y sociales, junto con otras organizaciones hermanas con las que hemos venido caminando hace mucho tiempo, estamos a apertura de un nuevo proceso de preuniversitario, de un nuevo proceso de educación popular en otra localidad, además de las que ya venimos frecuentando hace algunos años. Entonces creo que eso es importante, ese llamado al inconformismo científico, ¿sí? A que empecemos a transformar las formas en que investigamos, a que quienes estamos hoy en la docencia universitaria también llamemos a nuestros estudiantes a esa acción política de manera permanente, a esa acción pedagógica de manera permanente, a sacar la universidad a los barrios, que creo que eso es fundamental para seguir llevando esa articulación tan bella que ha hecho inclusive el profe Alfonso Torres, de pensar a Semelman, de pensar a Falsborda, de pensar a María Cristina Salazar, a Camilo Torres, en una lógica de educación popular, ¿sí? En una lógica de poder también nosotros y nosotras llevar al barrio y llevar a las comunidades eso que hemos venido trabajando durante muchos años en el pensamiento crítico alrededor de la universidad como un escenario también de combate y de disputa. Y ya para cerrar, aprovechando la intervención también que hace Marilyn, que me parece muy pertinente frente a las espiritualidades para la paz, especialmente por ese trabajo de educación popular y de espiritualidades para la paz que ha desarrollado Cairet Educativo en Colombia, de la mano de Fernando, al cual estuvimos también homenajeando en estas jornadas del amor eficaz. Que bien merecido el homenaje a Fernando por ese trabajo de teología de educación popular que ha hecho, y aprovechando también pues que está aquí Lucía y que también nos acompaña por ahí Nicolás, que están en Argentina, pues llevar una palabra del padre Mujica para cerrar mi intervención. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Esa es la frasecita que está aquí en este cuadro que tengo atrás del padre Mujica. Y bueno, cerrar con esas espiritualidades que también unen a nuestro pueblo, esas espiritualidades pedagógicas que también nos llaman a la transformación radical de nuestra sociedad, como decía Lucía. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por la oportunidad de permitirle al grupo de estar en estas jornadas. Gracias. Gracias, Harold. Bueno, solamente, bueno, en la misma sintonía que Harold, creo, una reflexión que tanto la intervención de Marilyn como la de Harold me traían, era justamente que Camilo nos repone el porqué de la práctica teológica, el porqué de la práctica sociológica, el porqué de la práctica militante, ¿no? Está permanentemente
digo, en un contexto, lo traje anteriormente, donde hay a veces una pérdida de horizonte y de proyecto de futuro, el reponer el para qué desde una perspectiva bien humana me parece que es súper fundamental. Y también, en esto que traía Harold, que recién me hacía reflexionar, el cómo. Bueno, es desde la boca para afuera, es desde la academia únicamente, es desde, ¿no?, ciertos lugares de pedestal de cierta intelectualidad. No, es de la militancia muy concreta, ¿no? Es desde el barrio, es desde las comunidades campesinas, es desde ahí desde donde se construye un poco ese cómo, ese con quiénes, ¿no?, ese para dónde. Entonces me parecía muy, muy interesante porque en definitiva la reconstitución de ese tejido social, de esos lazos sociales que propone Camilo, bueno, en definitiva son, me parece que una clave en todo caso en un contexto, perdón que esté negativa, pero en un contexto tal vez un poco oscuro del momento de avanzar de la ultraderecha, etcétera. Me parece que es una clave, es un faro también de aunque sea de por dónde empezar. Así que eso nomás. Sí, muchísimas gracias de nuevo por la palabra. Bueno, yo había anotado algunas cosas, pero creo que la han ido mencionando. Voy a intentar hacer una síntesis así también de lo que me va generando escucharle, y que yo creo que es fundamental después hacer un ejercicio de todos los sábados que hemos tenido, porque hay como muchos aprendizajes en todo lo que se ha dicho en esta tercera jornada que nos deben permitirnos apropiarnos de síntesis también para colocar en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos. A mí me genera todo esto que he escuchado hasta el momento en la jornada. Yo creo que lo primero tiene que ver con un compromiso con la construcción de la unidad desde la diversidad que somos. Yo creo que entender eso desde las izquierdas, desde los procesos, es algo con lo que yo creo que Camilo nos estaría hablando si mirara el momento actual que estamos viviendo. El desafío enorme de construir unidad en esa diversidad que somos desde las izquierdas, desde los procesos, desde los países, desde el tema intergeneracional, que no es un tema menor, que es un desafío en nuestras sociedades y en nuestras organizaciones. El tema del internacionalismo, que yo creo que se ha rescatado y que sigue siendo una clave intrínseca para pensarnos un mundo en transformación, un mundo donde se generen cambios, donde se generen otros valores, y todo pasa por entender también, me gusta esa metáfora de alguien, de pensarnos como ciudadanos del mundo y no desde esas fronteras también mentales que nos han sido impuestas por el tema de la colonización. Rescataría la importancia suprema, ya lo decían mis compañeros también, del trabajo de base y popular. Yo creo que resignificar el trabajo de base y popular no solo en el ámbito secular, sino también en esas comunidades de fe, en esas comunidades que hoy también están en disputa del proceso de fundamentalismo religiosos y políticos, tienen que ser hoy tarea permanente de los educadores y las educadoras populares. Y para eso, los que no tenemos formación bíblico-teológica, tendríamos que agarrarnos de herramientas para entender también los sentidos que se generan en esas comunidades y poder ir a disputar ahí pensamiento crítico, conciencia crítica en esas personas, y aprender también de cómo el fundamentalismo genera. Yo creo que hay un esfuerzo grande desde estas propias jornadas, son un ejemplo en esa disputa, desde el colectivo de escuelas de formación de ALBA que Lu decía, desde las escuelas que tenemos en nuestras organizaciones y con las que se articulan también procesos de formación regional, internacional, las propias escuelas de la Asamblea Internacional de los Pueblos o del Movimiento de Afectados por Represa, también lo que se está generando en materia de comunicación popular para que la gente también tenga contrasentidos a todo
de guerra mediática a la que son sometidas a la que somos sometidos y bombardeados todos los días. Por tanto, en Camilo yo encontraría también claves de resistencia, de una pedagogía que parte del ejemplo, que parte de hacer, no de decir, sino de hacer, de tener una práctica coherente, que también hace mucha falta rescatar hoy y siempre en nuestras organizaciones. Creo que una tarea que tenemos conciencia, pero que siempre tenemos que colocar como alguna clave de resistencia, y tiene que ver con el rescate permanente de la memoria histórica. Como Camilo, tenemos muchos referentes en nuestras organizaciones, en nuestros países, que todavía son desconocidos, que todavía son poco estudiados y que tienen hoy, como Martí colocaba Harold, como Freire, como Mariátegui, como tantos enclaves de resistencia también para hacer frente a todos los desafíos culturales que tenemos, y esa memoria, ese pensamiento nos tocaría a los que estamos hoy militando traerlos todo el tiempo. Y yo creo también que entender que la disputa, más allá de lo global, que hace falta hacerlo y que es innegable que tengamos que hacerlo, esa disputa desde la vida cotidiana, desde lo territorial, que pasa por la vida de la gente, tendría que colocarnos siempre. Me encantó lo que decía Harold y también lo decía Lucía, que hay que estar, y en los textos de Camilo está como muy evidente, no es ir a trabajar con los pobres, es vivir como los pobres, es sabernos clase pobre, es sabernos que tenemos un posicionamiento porque somos parte también de esa clase, porque somos parte de ese pueblo y porque hemos renunciado a los privilegios y hemos decidido el camino del sacrificio para pensar una sociedad donde las mayorías sean las que vivan mejor y no las minorías. Entonces pasa también por un proceso de coherencia, de pedirle a la gente lo que somos capaces de hacer. Y yo creo que el papel y el rol pedagógico de los educadores es fundamental en eso. Y por ahí me quedaría. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por sus intervenciones, a Lucía, a Harold y a Marilyn. Nos vamos con muchas enseñanzas y más preguntas, pero muy felices de continuar con estas terceras jornadas camilistas con el pie izquierdo. A mí me gustaría mencionar para cerrar lo que dijeron todos. Hoy es necesario entender que la unidad solo se da desde la comprensión de la diversidad, y en el mundo actual la diversidad a veces parece que nos desborda. Entonces hoy es un ejercicio muy interesante entender esa diversidad de los pueblos y de los sujetos en su dimensión total. Eso va a ser fundamental. Agradecemos la presencia de los compañeros, la presencia de Harold, la presencia de Lucía y de Marilyn. Y a quienes nos están viendo en vivo y en diferido, les invitamos a compartir este video con sus contactos y a seguir las terceras jornadas continentales del Amor Eficaz. El próximo sábado 1 de marzo presentaremos la tercera mesa, que es Amor Eficaz para el Socialismo en el siglo, la cuarta mesa, perdón. Amor Eficaz para el Socialismo en el siglo XXI, por este mismo canal a las 9 a.m. hora de México, 10 a.m. hora de Colombia y Cuba, y 12 del día del colostro. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje.
Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, se tendrán que ver representados y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios.